Anciana solitaria. Allá a niñas abandonadas rezando en el desierto y lo que pasa la hace llorar en la inmensidad árida de Texas, donde el silencio suele ser el único compañero de los olvidados. Berenice se creía que su vida ya no tenía propósito. Con 5 hijos que la abandonaron en el olvido y un marido que yacía bajo tierra, su mansión era un mausoleo de recuerdos dolorosos. Pero aquella tarde el desierto decidió devolverle la esperanza de la forma más desgarradora posible. Al ver a 2 pequeñas figuras arrodilladas en la arena caliente, rezando con una fe inquebrantable. Junto a una vieja maleta, Berenice sintió que el corazón se le detenía. Lo que esas niñas le confesaron sobre su huida y la promesa sagrada que intentaban cumplir, no solo la haría llorar como nunca antes, sino que la obligaría a desafiar la ley y el destino para salvarlas. Si te gustan las historias que tocan el alma y nos enseñan el verdadero valor de la familia, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna narración. Me encantaría saber desde qué parte del mundo nos escuchas hoy. Por favor, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora prepárate porque esta historia va a cambiar tu día. El calor sofocante de Texas hacía vibrar el aire sobre la carretera de tierra que llevaba a la casa de Berenice. Una construcción antigua y solitaria que parecía resistir el paso del tiempo por pura terquedad. Desde que Mauricio, su esposo, había fallecido hacía 5 años, el silencio se había apoderado de cada rincón de aquella vivienda, convirtiéndose en un huésped indeseado pero constante. Eren, con sus 72 años marcados en el rostro y en el alma, se levantaba cada mañana con la misma pesadez en el pecho, esa sensación asfixiante de que los días eran simplemente una repetición del anterior. Sus 5 hijos, a quienes había criado con tanto sacrificio y amor, ahora eran voces lejanas en el teléfono, extraños que enviaban tarjetas genéricas en Navidad y que siempre estaban demasiado ocupados para visitar a la mujer que les dio la vida. La casa estaba llena de fotografías que cubrían las paredes del pasillo principal. Imágenes congeladas de tiempos mejores donde las risas infantiles llenaban el vacío que ahora ocupaba el polvo. Berenice pasaba horas limpiando esos marcos, hablando en voz baja con los rostros sonrientes de sus hijos. Cuando eran pequeños, preguntándose en qué momento el amor se había transformado en indiferencia. La soledad no era solo la ausencia de personas, era el eco de sus propios pasos resonando en la madera vieja, recordándole que estaba sola en medio de la nada. A veces se sentaba en el porche con una taza de té frío, mirando el horizonte donde el cielo azul se encontraba con la tierra roja. Esperando ver un coche acercarse, aunque en el fondo sabía que nadie vendría. Para no perder la cordura entre tantas paredes mudas, Berenice había adoptado una rutina estricta que seguía religiosamente todos los días sin falta, sin importar el clima o su estado de ánimo. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar su intensidad y teñía el desierto de tonos naranjas y púrpuras, ella salía a caminar por los senderos áridos que rodeaban su propiedad. Se ponía su sombrero de ala ancha, tomaba su bastón de madera de roble que había pertenecido a Mauricio y llenaba una pequeña botella con agua fresca. Esas caminatas eran su terapia, su momento de conexión con la naturaleza y a menudo su única conversación real, aunque fuera con los cactus y las lagartijas que cruzaban su camino. Aquel martes en particular, el aire se sentía diferente, más pesado, como si el desierto estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera de un momento a otro. Berenice caminaba despacio, sintiendo el crujir de la tierra seca bajo sus botas gastadas, perdida en sus pensamientos sobre el próximo aniversario de la muerte de su esposo. Se preguntaba si alguno de sus hijos recordaría la fecha o si tendría que pasar otro año encendiendo una vela solitaria frente a su retrato en la sala. La amargura amenazaba con subir por su garganta, pero ella la tragó con fuerza, negándose a llorar por aquellos que no merecían sus lágrimas, aunque el dolor de madre siempre encontraba una grieta por donde colarse. Mientras avanzaba por un sendero poco transitado, lejos de la carretera principal, algo inusual captó su atención a lo lejos, rompiendo la monotonía del paisaje desértico. Eran 2 manchas de color pastel que contrastaban violentamente con los marrones y vegetación seca y las rocas afiladas del camino. Berenice entrecerró los ojos ajustándose las gafas, pensando que tal vez el calor le estaba jugando una mala pasada o
que se trataba de ropa vieja abandonada por algún migrante. Sin embargo, al dar unos pasos más, las formas cobraron vida y se definieron con una claridad que la hizo detenerse en seco. Sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda a pesar de los 30 grados de temperatura. No era ropa tirada ni una alucinación provocada por la soledad. Eran dos niñas, dos pequeñas figuras humanas en medio de la inmensidad de la nada. Estaban de rodillas una al lado de la otra, con las manos juntas frente al pecho, en una postura de absoluta devoción y entrega. A su lado, una maleta de cuero. Desgastado, demasiado grande para que cualquiera de ellas pudiera cargarla cómodamente, descansaba como un testigo mudo de su travesía. Berenice sintió que el corazón le latía con fuerza en los oídos, una mezcla de miedo y preocupación maternal que se despertó instantáneamente tras años de estar dormida. ¿Qué hacían dos niñas solas en ese lugar tan peligroso, lejos de cualquier ciudad y expuestas a los peligros del desierto texano? Berenice apretó el bastón con fuerza y apresuró el paso, olvidando el dolor en sus rodillas. Y la fatiga de sus años. A medida que se acercaba, podía escuchar un murmullo suave, rítmico, una letanía que se elevaba hacia el cielo despejado. No estaban pidiendo ayuda a gritos, no estaban llorando desconsoladamente, estaban rezando. Esa imagen tan pura y a la vez tan desoladora, golpeó a Berenice con la fuerza de un recuerdo olvidado, transportándola a los días en que ella misma enseñaba a sus hijos a orar. Antes de dormir. Al acercarse lo suficiente, Berenice pudo distinguir los detalles de las pequeñas. La mayor no debía tener más de 10 años y la menor quizás unos 6 o 7. Llevaban vestidos sencillos de algodón, con estampados de flores que parecían haber visto días mejores y estaban cubiertos de una fina capa de polvo rojizo. Sus cabellos estaban trenzados con cuidado, aunque algunos mechones rebeldes se escapaban, pegándose a sus frentes perladas de sudor por el calor implacable de la tarde. Lo que más impactó a la anciana fue la serenidad en sus rostros. A pesar de estar en medio de la nada. Sus expresiones no reflejaban pánico, sino una concentración profunda y solemne. Berenice se detuvo a unos metros de ellas, temerosa de asustarlas o de interrumpir aquel momento sagrado que parecía protegerlas de la realidad hostil que las rodeaba. Escuchó claramente la voz de la mayor, firme pero dulce, recitando palabras que Berenice conocía de memoria. Padre nuestro que estás en el cielo. La pequeña repetía las frases con un susurro, manteniendo los ojos cerrados con fuerza, como si al abrirlos la magia de la oración pudiera disiparse junto a la maleta, una muñeca de trapo con un solo ojo de botón miraba hacia el horizonte, completando aquel cuadro surrealista que partía el alma. Niñas. La voz de Berenice salió ronca, oxidada por la falta de uso, y carraspeó suavemente para intentar sonar más amable y menos como una aparición del desierto. Las dos niñas abrieron los ojos de golpe y se giraron hacia ella, rompiendo su postura de oración. El miedo cruzó sus miradas por un instante, un instinto primario de protección. La mayor estiró el brazo instintivamente y colocó a su hermana pequeña detrás de ella, usándose a sí misma como un escudo humano contra la desconocida. Ese gesto tan valiente y protector hizo que los ojos de Berenice se llenaran de lágrimas repentinas, recordándole cómo sus propios hermanos mayores solían protegerse entre sí. No tengan miedo. Pequeñas, no les haré daño, dijo Berenice, levantando las manos vacías. Para mostrar que no era una amenaza, dejando caer el bastón al suelo lentamente. Soy Berenice. Vivo en la casa que está allá. Atrás, tras esa colina. Las niñas permanecieron en silencio, evaluándola con una madurez que no correspondía a su edad, observando sus cabellos grises, su rostro arrugado y la bondad que intentaba proyectar en su mirada. El viento sopló suavemente moviendo los vestidos de las niñas y levantando un poco de polvo entre ellas y la anciana. ¿Tienen sed?, preguntó Berenice sacando la botella de agua de su pequeño bolso de caminata y extendiéndola hacia ellas con movimientos lentos y deliberados. La mención del agua fue lo que rompió la barrera de la desconfianza. La niña pequeña miró a su hermana mayor con ojos suplicantes, lamiéndose los labios secos y agrietados. La mayor asintió levemente dándole permiso, y la pequeña corrió hacia Berenice tomando la botella con manos temblorosas. Pero sin atreverse a beber, hasta que volvió al lado de su hermana.
Gracias, señora, dijo la mayor con una voz educada y suave, tomando la botella y dándole el primer sorbo a su hermanita antes de beber ella misma con desesperación contenida. Berenice observó la escena con el corazón encogido. Esa generosidad, ese cuidado mutuo era algo que no veía hacía décadas, ni siquiera en los adultos que conocía. Se preguntó cuánto tiempo llevarían caminando, de dónde vendrían y, sobre todo, dónde estaban sus padres o quienquiera que debiera estar cuidándolas. Me llamo María Fernanda, dijo finalmente la mayor, secándose la boca con el dorso de la mano y devolviendo la botella medio vacía. Y ella es mi hermana, Dayana. Es un placer conocerlas, María Fernanda y Dayana, respondió Berenice tratando de mantener un tono casual para no asustarlas. ¿Están esperando a alguien? Sus padres están cerca. La pregunta pareció caer como una losa pesada sobre los hombros de las niñas. Dayana bajó la cabeza mirando sus zapatos sucios y María Fernanda apretó los labios, sus ojos llenándose de una tristeza antigua. No, señora, no estamos esperando a nadie, respondió María Fernanda, levantando la barbilla con un orgullo doloroso. Solo estábamos cumpliendo nuestra promesa a mamá antes de seguir caminando. Berenice sintió un nudo en la garganta al escuchar aquello. La palabra mamá había sido pronunciada con una mezcla de amor y dolor que indicaba una ausencia permanente. Miró la maleta vieja, la muñeca de trapo y el desierto infinito alrededor. Y comprendió que esas niñas estaban completamente solas en el mundo. Berenice podía dejarlas allí. El sol comenzaría a bajar pronto y las temperaturas en el desierto caían drásticamente por la noche, trayendo consigo coyotes y otros peligros. Pero también sabía que debía ser cautelosa. Si las asustaba, podrían salir corriendo hacia la nada y perderse para siempre. Se agachó con dificultad, haciendo crujir sus rodillas para quedar a la altura de los ojos de Dayana, quien se aferraba a la falda de su hermana mayor. Se va a hacer de noche pronto y aquí afuera hace mucho frío, dijo Berenice con suavidad. Mi casa es grande y tengo comida caliente. ¿Les gustaría venir conmigo a descansar un poco? María Fernanda dudó mirando hacia la carretera vacía y luego hacia la anciana, que les ofrecía refugio. Parecía estar sopesando sus opciones con una lógica de adulto atrapada en el cuerpo de una niña. Sabía que no podían seguir caminando eternamente sin comida ni agua. ¿Tiene teléfono?, preguntó la niña con desconfianza. No queremos que llame a nadie, por favor. Si llama a la policía o a ellos, nos iremos corriendo ahora mismo. La urgencia y el pánico en su voz alertaron a Berenice. Fuera de quien fuera que huían, el miedo era real y tangible. No llamaré a nadie sin su permiso. Lo prometo, aseguró Berenice, levantando la mano derecha como si hiciera un juramento solemne. Solo quiero que coman algo y descansen. Palabra de abuela. La mención de abuela pareció suavizar la tensión en el aire. Dayana soltó una pequeña sonrisa tímida y tiró suavemente de la mano de su hermana. Tengo hambre, Mafe, susurró la pequeña, y eso fue suficiente para convencer a la mayor. María Fernanda asintió lentamente y se agachó para recoger la pesada maleta de cuero, sus bracitos tensándose por el esfuerzo de levantarla del suelo arenoso. Déjame ayudarte con eso, hija, ofreció Berenice. Pero la niña negó con la cabeza rápidamente, aferrándose al asa de la maleta como si contuviera los tesoros de la corona. Yo puedo. Es mía, dijo con firmeza, aunque era evidente que el peso era excesivo para ella. Berenice decidió no insistir. Respetaba la dignidad de la niña y entendía que esa maleta representaba todo lo que les quedaba en el mundo. Comenzaron a caminar juntas hacia la casa. Un trío extraño formado por una anciana solitaria y dos niñas, perdidas bajo la luz dorada del atardecer tejano. El camino se hizo en silencio, solo roto por el sonido de los pasos y la respiración agitada de María Fernanda cargando el equipaje. Berenice iba marcando el ritmo lento y constante, asegurándose de que las niñas pudieran seguirla sin sentirse presionadas. Mientras caminaban, Berenice no podía dejar de observar de reojo a las hermanas. La forma en que Dayana miraba todo con curiosidad infantil y la forma en que María Fernanda escaneaba el entorno buscando amenazas.
Le recordaban tanto a sus propios hijos cuando eran pequeños, esa mezcla de vulnerabilidad y resistencia que tienen los niños. Pero sus hijos nunca habían tenido que huir, nunca habían tenido que rezar en el desierto por protección. Habían tenido una cama caliente y padres que los adoraban. La culpa de madre, esa que nunca desaparece del todo, punzó el corazón de Berenice al pensar en la injusticia de la vida. Al llegar al porche de la casa, la estructura de madera crujió dándoles la bienvenida. Un sonido familiar que a Berenice siempre le había parecido triste, pero que hoy sonaba a refugio. Abrió la puerta principal y el aire fresco del interior, mantenido por los gruesos muros de adobe y el aire acondicionado, las envolvió como un abrazo. Bienvenidas a mi hogar, dijo Berenice encendiendo las luces de la sala que iluminaron las fotos familiares. Siéntense donde quieran. Voy a preparar algo rápido para comer. Las niñas entraron con timidez, quedando separadas en el vestíbulo, como si temieran ensuciar el suelo impecable con sus zapatos polvorientos. Diana miraba con los ojos muy abiertos los retratos en las paredes, señalando a un niño en una bicicleta en una foto antigua. Mira, Mafe, tiene una bici como la que querías, susurró la pequeña Berenice, que ya se dirigía a la cocina, se detuvo un momento y sonrió con melancolía. Ese era su hijo mayor, Roberto, quien ahora vivía en Nueva York y no había tocado una bicicleta en 30 años. ¿Pueden dejar la maleta aquí y pasar a la sala? Los sofás son cómodos, les gritó desde la cocina mientras abría el refrigerador buscando qué ofrecerles. Encontró jamón, queso, pan y un poco de jugo de naranja. No era un banquete, pero para 2 niñas hambrientas sería suficiente. Mientras preparaba los sándwiches, sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina de la situación. ¿Qué estaba haciendo? Había metido a 2 extrañas en su casa, 2 menores de edad, que claramente huían de algo o alguien. Sabía que legalmente estaba en un terreno pantanoso. Pero su instinto moral le gritaba que estaba haciendo lo correcto. No podía entregarlas a las autoridades sin saber su historia, sin saber si al hacerlo las devolvería a un infierno. Colocó la comida en una bandeja bonita de esas que guardaba para las visitas que nunca llegaban y regresó a la sala. Las encontró sentadas en el borde del sofá más grande con las piernas juntas y las manos en el regazo, tan quietas como estatuas. La muñeca de trapo estaba sentada entre ellas. Aquí tienen. Coman todo lo que quieran, dijo Berenice poniendo la bandeja en la mesa de centro. El decoro duró poco. En cuanto el olor del pan fresco llegó a sus narices, las niñas tomaron los sándwiches y comenzaron a comer con avidez. Berenice se sentó en su sillón habitual, observándolas comer, sintiendo una extraña satisfacción al ver cómo el color regresaba a sus mejillas pálidas. Les sirvió jugo y esperó pacientemente a que terminaran el primer bocado antes de hablar. Ahora que tienen la barriga llena, me gustaría que me contaran un poco más, dijo Berenice con voz suave pero firme. ¿De dónde vienen caminando? No hay casas en Millas a la Redonda. María Fernanda tragó el bocado con dificultad y miró a Diana como pidiendo fuerzas. Dejó el sándwich a medio terminar en el plato y suspiró. Un sonido demasiado pesado para una niña tan pequeña. Venimos del hogar de Santa Elena, dijo finalmente bajando la voz. Es un orfanato que está a 2 días de camino de aquí, cerca de la frontera del condado. Berenice conocía el lugar de oídas. Era una institución antigua financiada por el Estado y algunas caridades, pero con fama de ser estricta y austera. ¿Y por qué se fueron de allí, hija? ¿Alguien les hizo daño?, preguntó Berenice, temiendo la respuesta, preparándose para escuchar lo peor. No nos pegaban. Si es eso lo que pregunta, aclaró María Fernanda. Pero la directora, la señora Trunch, bueno, le decimos así. Nos prohibió cumplir la promesa. Nos prohibió hablar con mamá. Hablar con mamá, repitió Berenice confundida. Pensé que su madre, mamá, está en el cielo. Interrumpió Diana con inocencia. Pero nosotras le prometimos que rezaríamos todos los días a la misma hora, mirando al sol, para que ella supiera que estamos bien. Mamá dijo que la oración es como un teléfono directo con Dios y con ella. María Fernanda asintió,
sus ojos llenándose de lágrimas de indignación. La nueva directora dijo que eso eran tonterías, que interrumpíamos el horario de limpieza y orden. Nos castigó 3 veces. Por rezar en el patio. Dijo que si lo hacíamos de nuevo, nos separaría y nos mandaría a familias diferentes. La revelación golpeó a Berenice en el pecho. La crueldad no siempre viene en forma de golpes físicos, a veces viene en la forma de arrancar la única conexión espiritual y emocional que unos huérfanos tienen con sus raíces. Amenazar con separar a 2 hermanas que solo se tienen la una a la otra era una tortura psicológica imperdonable. Por eso escapamos, continuó María Fernanda secándose una lágrima rebelde. Esperamos a que el camión de la lavandería saliera. Y nos escabullimos. Preferimos caminar por el desierto y rezar donde nadie nos prohíba hablar con mamá, que quedarnos allí y que nos separen. Berenice miró la maleta vieja. ¿Y qué llevan ahí?, preguntó señalando él. Equipaje. Es la ropa de mamá, dijo Dayana con una sonrisa triste. Y su Biblia y la foto donde estamos todos antes de que papá se fuera y mamá se enfermara. Era su tesoro, su herencia, su identidad. Berenice se sintió una oleada de admiración por esa niña de 10 años que había cargado con el peso físico y emocional de su historia a través del desierto, solo para proteger una promesa y a su hermanita. Son muy valientes, dijo Berenice y lo decía de todo corazón. Nadie debería prohibirles rezar ni recordar a su madre. Eso es sagrado. Las niñas se miraron sorprendidas. Estaban acostumbradas a que los adultos les dijeran qué hacer, no a que validaran sus sentimientos. ¿Usted también tiene hijos?, preguntó María Fernanda mirando las fotos en la pared. Sí, tengo 5, respondió Berenice y la tristeza volvió a su voz. Pero hace mucho que no los veo. Ellos tienen sus propias vidas muy lejos de aquí. ¿Y no la extrañan?, preguntó Dayana con la lógica aplastante de los niños. Nosotras extrañamos a mamá todos los días. Si ella estuviera viva, vendría corriendo a buscarnos. La frase se clavó en el corazón de Berenice como una daga. Si ella estuviera viva, vendría corriendo. Sus hijos estaban vivos, ella estaba viva y sin embargo, había un abismo de silencio entre ellos. Esas niñas huérfanas valoraban más el vínculo maternal con una madre ausente que sus propios hijos. Con una madre presente. Berenice se levantó bruscamente para ocultar la emoción que amenazaba con desbordarla. Bueno, ya es tarde. No pueden seguir caminando hoy, dijo adoptando un tono práctico. Tengo habitaciones de sobra. Pueden quedarse aquí esta noche, darse un baño caliente y dormir en camas de verdad. Mañana veremos qué hacemos. María Fernanda pareció tensarse de nuevo. Promete que no llamará al orfanato esta noche. Lo prometo, dijo Berenice mirándola a los ojos. Esta noche están a salvo aquí. Nadie vendrá por ustedes. Llevó a las niñas a la habitación de invitados. Un cuarto que alguna vez había sido de su hija menor. Clara. Las sábanas olían a lavanda y a encierro, pero estaban limpias. Mientras las niñas se maravillaban con el baño y el agua caliente que salía del grifo, Berenice fue a su propia habitación y se sentó en el borde de la cama mirando el teléfono fijo. Sabía que la ley exigía que reportara a las niñas, pero su corazón le decía que si lo hacía, el sistema las trituraría. Escuchó las risas de Dayana desde el baño, un sonido que la casa no había escuchado en años. Era como si de repente el mausoleo hubiera cobrado vida. Se dio cuenta de que no quería que ese sonido se detuviera. No quería volver al silencio del día siguiente. Buscó en su armario y encontró unas camisetas viejas de cuando sus hijos eran pequeños que había guardado por sentimentalismo. Se las llevó a las niñas para que las usaran como pijamas improvisados. Después del baño, las niñas parecían transformadas. Sin la capa de polvo del desierto. Sus rostros brillaban con una inocencia renovada. Se sentaron en la cama grande de la habitación de invitados, con el cabello mojado y las camisetas grandes, cubriéndolas hasta las rodillas. Dayana abrazaba a su muñeca y María Fernanda cepillaba el cabello de su hermana con una delicadeza maternal. Gracias, señora Berenice, dijo María Fernanda. El agua estaba deliciosa.
Nunca habíamos tenido una tina solo para nosotras. Me alegra que les haya gustado, dijo Berenice sintiendo una calidez en el pecho que no experimentaba hacía mucho. Ahora a dormir. Deben estar agotadas. Pero antes de acostarse, las niñas se miraron y asintieron. Se bajaron de la cama y se arrodillaron en el suelo junto a la mesita de noche, juntando sus manos exactamente como lo habían hecho en el desierto. ¿Podemos rezar aquí?, preguntó María Fernanda buscando aprobación. Por supuesto, hijas, esta es su casa por ahora, respondió Berenice con un nudo en la garganta. Las niñas comenzaron su oración. Gracias, Diosito, por la señora Berenice, por la comida y por el agua. Cuida a mamá en el cielo y dile que cumplimos la promesa hoy también. Amén. Berenice tuvo que salir de la habitación rápidamente antes de que la vieran llorar. Se apoyó en la pared del pasillo, respirando hondo. Esas niñas que no tenían nada daban gracias por ella. Ella, que tenía una casa enorme y dinero en el banco, se había pasado los últimos 5 años quejándose de su soledad, en lugar de agradecer lo que tenía. Esa noche Berenice no pudo dormir. Daba vueltas en su cama grande y vacía, pensando en el destino de María Fernanda y Dayana. Si las devolvía, las separarían. Si se las quedaba, ¿qué pasaría? Ella era una anciana. ¿Qué derecho tenía a cuidar de 2 niñas? Pero al recordar la determinación en los ojos de la mayor y la dulzura de la pequeña, supo que no podría vivir consigo misma si permitía que volvieran a sufrir. Se levantó a mitad de la noche y caminó silenciosamente hasta la habitación de huéspedes. Abrió la puerta una rendija y las vio durmiendo abrazadas. Una maraña de extremidades y sueños compartidos. Parecían ángeles que habían caído en su jardín por error. No dejaré que se las lleven, susurró Berenice a la oscuridad. No mientras yo respire. A la mañana siguiente el olor a tocino y huevos revueltos despertó a las niñas. Hacía años que Berenice no cocinaba un desayuno completo. Usualmente se conformaba con una tostada y café. Pero hoy la cocina era un torbellino de actividad. Cuando las niñas bajaron, tímidas pero curiosas, encontraron la mesa puesta con el mejor mantel y jugo recién exprimido. Buenos días, dormilonas, las saludó Berenice con una sonrisa genuina. Siéntense, el desayuno está listo. Mientras comían, Berenice notó que María Fernanda seguía alerta mirando hacia la ventana cada vez que pasaba un coche por la carretera lejana. Mafe, dijo Berenice usando el apodo que había escuchado de su hermana. He estado pensando. Sé que tienen miedo de volver al orfanato y sé que no quieren que las separen. La niña soltó el tenedor, su cuerpo tensándose. Yo vivo sola aquí. Tengo mucho espacio, mucha comida y, bueno, mucho tiempo. Continuó Berenice eligiendo sus palabras con cuidado. No soy su madre y nunca podré reemplazarla, pero si ustedes quisieran, podría intentar que se quedaran aquí conmigo. Los ojos de María Fernanda se abrieron desmesuradamente. Dayana dejó de masticar. ¿Vivir aquí para siempre?, preguntó la pequeña. Bueno, tendríamos que arreglar muchas cosas legales, admitió Berenice siendo realista. No sería fácil. Tendría que hablar con un juez, con los servicios sociales. Pero tengo un buen abogado. Fue amigo de mi esposo y soy muy terca cuando me propongo algo. ¿Pero por qué haría eso por nosotras?, preguntó María Fernanda con esa desconfianza aprendida a base de decepciones. No somos sus nietas, no somos nada suyo. Berenice acercó a ellas y tomó las manos de ambas sobre la mesa. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, cubrieron las pequeñas manos de las niñas. Porque ayer cuando las vi rezando en el desierto, me recordaron algo que yo había olvidado. Me recordaron que es el amor verdadero y la lealtad. Y porque esta casa ha estado triste demasiado tiempo, ustedes trajeron luz aquí. Tal vez Dios las puso en mi camino para que nos salváramos mutuamente. María Fernanda miró a su hermana. Luego miró a Berenice buscando cualquier rastro de mentira. Al no encontrar ninguno, sus defensas cayeron. Se bajó de la silla, corrió hacia Berenice y la abrazó con fuerza, enterrando su cara en el delantal de la anciana.
Diana no tardó en unirse al abrazo. En ese momento, en esa cocina iluminada por el sol de la mañana, se selló un pacto silencioso. No eran sangre de su sangre, pero eran familia del alma. Sin embargo, la realidad no tardó en llamar a la puerta. Literalmente apenas una hora después del desayuno, mientras Berenice les mostraba el jardín trasero a las niñas, el sonido de un coche patrulla entrando en el camino de tierra hizo que la sangre se helara en las venas de las tres. «Es la policía», gritó María Fernanda, pálida de terror. «No se encontraron. Rápido, entren a la casa y vayan a mi habitación. Métense en el vestidor», ordenó Berenice con voz de mando, una autoridad que no sabía que tenía. «No salgan hasta que yo les diga». Las niñas corrieron hacia adentro. Berenice se alisó el vestido, respiró hondo para calmar sus nervios y caminó hacia la entrada principal. Vio al sheriff Miller bajarse del vehículo ajustándose el cinturón. Lo conocía de toda la vida. Era un buen hombre, pero era la ley. «Buenos días. Señora Berenice», saludó el sheriff quitándose el sombrero. «Lamento molestarla tan temprano». «Buenos días, sheriff. No es molestia». «¿Qué lo trae por aquí?», preguntó ella tratando de parecer tranquila, aunque sentía el corazón desbocado. «Estamos buscando a dos niñas que se escaparon del hogar de Santa Elena ayer por la tarde. Son hermanas. Creemos que vinieron en esta dirección». «¿Ha visto a alguien merodeando por su propiedad o por la carretera?». Berenice sostuvo la mirada del sheriff. Sabía que mentir a la policía era un delito. Sabía que si la descubrían podría ir a la cárcel a su edad. Pero pensó en la promesa que les había hecho. Pensó en la directora que prohibía rezar. Pensó en el abrazo en la cocina. Sheriff, comenzó a ver su mente trabajando a 1000 por hora. «Esas niñas son peligrosas». El sheriff rió suavemente. «No, señora. Son solo unas chiquillas asustadas, pero el desierto es peligroso para ellas. Necesitamos encontrarlas para llevarlas de vuelta». «Llevarlas de vuelta». Esa frase resonó en la cabeza de Berenice. De vuelta a la tristeza, de vuelta a la separación. «Entiendo», dijo Berenice pausadamente. «Mire, sheriff, hace mucho calor aquí. Afuera. ¿Por qué no pasa y le sirvo un vaso de limonada fría mientras hablamos?». El sheriff Miller dudó un momento, pero el sudor en su frente lo convenció. «Se lo agradecería mucho, señora Berenice». Berenice lo hizo pasar a la sala rezando internamente para que las niñas no hicieran ni un solo ruido arriba. Mientras iba a la cocina por la limonada, su mente trazaba un plan desesperado. No podía esconderlas para siempre. Eso era un secuestro. Tenía que legalizar la situación, pero tenía que hacerlo sin que se las llevaran primero. Regresó con la limonada y se sentó frente al oficial. «Sheriff, usted conoció a mi esposo Mauricio, ¿verdad? Un gran hombre». «Sí, señora. Él siempre decía que la ley está para proteger a los inocentes, no solo para seguir reglas escritas en un papel». El sheriff frunció el ceño, notando el cambio de tono en la conversación. «¿A qué se refiere, señora Berenice?». Berenice suspiró y decidió jugar su carta más arriesgada, la verdad. O al menos parte de ella. «Las niñas están aquí, sheriff», confesó. El sheriff Miller se levantó de golpe, dejando el vaso en la mesa. «Están aquí, señora. Tengo que llevármelas ahora mismo. El orfanato ha reportado su desaparición». «Siéntese, por favor», ordenó Berenice con una fuerza que sorprendió al hombre. «Antes de que se las lleve, tiene que escucharme. Esas niñas no huyeron por rebeldía, huyeron porque las maltrataban psicológicamente, las iban a separar. Eso no me corresponde juzgarlo a mí, señora. Hay procedimientos». «A los procedimientos, Tom», exclamó Berenice usando su nombre de pila. «Tú tienes hijas. ¿Te gustaría que alguien les prohibiera recordar a su madre muerta, que las amenazaran con separarlas si rezaban?». El sheriff se quedó en silencio mirándola. «Voy a llamar a mi abogado, el señor Harrison. Voy a solicitar la custodia temporal de emergencia», declaró Berenice.
Tengo los medios, tengo la casa y tengo la voluntad. No voy a dejar que esas niñas vuelvan a ese lugar hoy. Si te las llevas tendrás que llevarme arrestada a mí también por obstrucción, porque me pondré delante de tu patrulla. El sheriff Miller se pasó la mano por el cabello. Frustrado pero también conmovido por la ferocidad de la anciana, que siempre había conocido como una mujer tranquila y solitaria. Señora Berenice se está metiendo en un lío tremendo. Es el mejor lío en el que me he metido en años, respondió ella sin dudar. El sheriff suspiró y miró su reloj. Tengo que reportar que las encontré, pero tal vez mi radio tenga problemas de señal por 1 hora más. Si en 1 hora usted tiene a ese abogado aquí, y consigue una orden de un juez para que se queden bajo su custodia mientras se investiga el orfanato, entonces yo no vi nada. Berenice sintió que las piernas le fallaban del alivio. Gracias, Tom. No te arrepentirás. En cuanto el sheriff salió al porche a intentar arreglar su radio, Berenice corrió al teléfono. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de Harrison, el viejo abogado de la familia. Contesta, viejo cascarrabias, contesta, murmuraba. Finalmente la voz ronca de Harrison sonó al otro lado. ¿Beren, pasa algo? Necesito que vengas ya. Es una emergencia. Trae los papeles para una custodia temporal de menores y prepárate para pelear con el Estado, explicó la situación en 2 minutos. Harrison, acostumbrado a los casos aburridos de testamentos y lindes de tierras, pareció revitalizarse con el desafío. Llegó en 20 minutos. No dejes que el sheriff se las lleve. Berenice colgó y subió las escaleras tan rápido como pudo. Entró al vestidor y encontró a las niñas abrazadas entre los abrigos de invierno. Ya pueden salir, dijo jadeando. Todo va a estar bien. ¿Nos van a llevar? Preguntó María Fernanda con lágrimas en los ojos. No hoy, dijo Berenice con una sonrisa feroz. Y si me salgo con la mía, nunca. Esa hora fue la más larga de la vida de Berenice. Preparó más té. Helado. Las niñas se sentaron en la sala mirando por la ventana al sheriff que fingía revisar el motor de su patrulla. Finalmente el coche negro de Harrison apareció levantando una nube de polvo. El abogado, un hombre de 70 años con traje impecable a pesar del calor, entró con un maletín y una actitud de guerra. ¿Dónde están mis nuevas clientas?, preguntó guiñando un ojo. Harrison habló con el sheriff, hizo unas llamadas al juez del condado con quien jugaba golf los domingos y redactó un documento provisional en la mesa del comedor de Berenice. Argumentó que devolverlas al ambiente del que huyeron sin investigación previa ponía en riesgo su bienestar emocional. Gracias a la reputación intachable de Berenice en la comunidad y a la influencia de Harrison, el juez concedió una custodia temporal de 72 horas mientras se evaluaba el caso. Cuando el sheriff recibió la confirmación por radio que milagrosamente volvió a funcionar, sonrió a Berenice. Bien jugado, señora. Las niñas se quedan con usted por ahora, pero prepárese porque el Estado vendrá a revisar cada rincón de su vida. Que vengan, dijo Berenice, no tengo nada que ocultar y mucho amor que dar. Cuando la patrulla y el abogado se fueron, la casa quedó en silencio otra vez, pero era un silencio diferente. Era un silencio de alivio, de paz. Berenice se dejó caer en el sofá exhausta. María Fernanda se acercó a ella tímidamente y le puso una mano en el hombro. Usted nos salvó, dijo la niña con una seriedad que conmovía. Nadie había peleado por nosotras antes. Berenice tomó la mano de la niña y la besó. Ustedes me salvaron a mí primero, hija. Me salvaron de convertirme en polvo en esta casa vieja. Los días siguientes fueron una mezcla de burocracia y adaptación. Trabajadoras sociales vinieron a inspeccionar la casa. Entrevistaron a las niñas, a Berenice y hasta a los vecinos lejanos. Ber tuvo que comprar ropa, juguetes y adaptar su vida solitaria a la energía de 2 niñas. Pero cada noche al verlas rezar junto a su cama, sabía que valía la pena. Sin embargo, había un problema que Berenice no había previsto, sus propios hijos. Cuando la noticia de que su madre de 72 años había acogido a 2 huérfanas, llegó a oídos de sus hijos biológicos.
El teléfono, que había estado mudo durante meses, comenzó a sonar sin parar. No llamaban para felicitarla. Llamaban preocupados por la herencia, por la demencia senil. Cuestionando si estaba capacitada para cuidar a 2 niñas cuando apenas podía cuidarse sola. «Madre, has perdido la cabeza», le gritó su hijo mayor, Roberto, por teléfono. «Esas niñas son unas desconocidas. Te van a robar, te van a cansar. Tienes que devolverlas». Berenice escuchaba las quejas con una calma fría. «Es curioso, Roberto», respondió ella. «No te preocupaste por si me sentía sola en 5 años. No te preocupaste por si estaba cansada o enferma, pero ahora que tengo compañía y soy feliz. De repente te importa mi bienestar, es por tu bien, mamá. A tu edad no puedes ser madre otra vez». «No soy madre otra vez, Roberto. Soy abuela. Una abuela que estas niñas necesitan, ya que mis propios nietos ni siquiera saben mi número de teléfono porque tú no se los das». Colgó el teléfono con fuerza. Sabía que la batalla legal por la adopción permanente sería dura y que sus propios hijos podrían testificar en su contra alegando incapacidad. Pero al mirar a Dayana y María Fernanda jugando en el jardín, persiguiendo mariposas bajo el sol de Texas, Berenice juró que pelearía contra sus hijos. Contra el Estado y contra el mundo entero, si fuera necesario. Esas niñas eran suyas y esta vez no dejaría que la familia se rompiera. El sonido de neumáticos de lujo, triturando la grava del camino. De entrada, rompió la paz de la tarde 2 días después. Berenice estaba en el porche enseñando a Dayana a tejer, una habilidad que sus propias hijas habían rechazado aprender por considerarla anticuada. Al ver el automóvil deportivo negro detenerse frente a la casa, Berenice suspiró profundamente, reconociendo el vehículo al instante. Era Roberto, su hijo mayor, el exitoso banquero que medía el éxito en ceros a la derecha y no en momentos felices. Se bajó del coche ajustándose el traje de diseñador, mirando la casa con ojos de tazador inmobiliario más que de hijo. Ignorando la belleza del atardecer que teñía el cielo de púrpura. María Fernanda estaba regando las plantas cercanas, se congeló al ver al hombre. Su instinto de supervivencia, agudizado por años de incertidumbre, le dijo que aquel extraño traía problemas. Roberto subió los escalones del porche sin siquiera mirar a la niña, pasando de largo como si fuera parte del mobiliario del jardín. Su atención estaba fija únicamente en su madre, con una mezcla de irritación y condescendencia en su mirada. «Madre, tenemos que hablar ahora mismo», dijo Roberto sin un hola ni un «¿cómo estás?». Su voz destilaba esa autoridad impostada que usaba en sus juntas de negocios. Berenice dejó las agujas de tejer sobre la mesa con una calma deliberada, indicándole a Dayana con un gesto suave que entrara a la casa. «Hola, Roberto, qué sorpresa verte», respondió ella manteniendo la compostura. «Hace 3 Navidades que no te veía en persona. Supongo que el asunto debe ser de vida o muerte para que hayas conducido 4 horas desde la ciudad». El sarcasmo en su voz no pasó desapercibido, pero Roberto decidió ignorarlo sacándose las gafas de solo teatral. «Déjate de juegos. Mamá. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. He recibido una notificación de tu abogado sobre una petición de custodia temporal». «Te has vuelto loca», espetó él bajando la voz, pero aumentando la intensidad. «Estás metiendo a 2 desconocidas en la casa familiar. ¿Sabes el riesgo legal que eso implica? ¿Sabes lo que la gente va a decir? Que la viuda de Mauricio está perdiendo el juicio». Berenice se levantó apoyándose en su bastón y aunque era mucho más baja que su hijo, en ese momento parecía gigante. «Lo que la gente diga me tiene sin cuidado, Roberto, y lo que tú pienses. Francamente también», respondió con firmeza. «Esta es mi casa, mi dinero y mi vida. Si quiero gastar mis últimos años dando amor a quien lo necesita, en lugar de guardarlo para unos hijos que ni me llaman, lo haré». Roberto resopló pasándose la mano por el cabello engominado, frustrado por la resistencia que no esperaba encontrar. «No se trata solo de dinero, mamá, se trata de seguridad. No sabes quiénes son esas niñas. Podrían ser peligrosas, podrían tener familias criminales.
Son niñas huérfanas que rezan a su madre muerta, Roberto. Tienen más nobleza en un dedo que tú en todo el cuerpo. Lo cortó Berenice desde la ventana de la sala, semiocultas tras las cortinas de encaje. María Fernanda y Dayana observaban la escena. No podían oír todas las palabras a través del cristal. Pero el lenguaje corporal del hombre era claro: agresión, rechazo, enojo. Dayana apretó la mano de su hermana mayor asustada. «Ese señor es malo», susurró. «No lo sé», respondió María Fernanda con él ceño fruncido. «Está haciendo enojar a la señora Berenice y creo que es por nuestra culpa». La discusión afuera continuaba subiendo de tono. Roberto finalmente sacó su verdadero argumento. El que escondía bajo la falsa preocupación. «Papá trabajó muy duro por este patrimonio. No voy a permitir que lo dilapides en caridad malentendida. Voy a pedir una evaluación de competencia mental». «Mamá. Si sigues con esto, te declararé incapacitada». La amenaza quedó flotando en el aire caliente de Texas, cruel y directa. Berenice miró a su hijo a los ojos, viendo por primera vez al extraño en el que se había convertido. Esa noche la cena fue silenciosa. Berenice intentaba sonreír, pero sus ojos estaban rojos y cansados. La visita de Roberto había dejado una nube tóxica sobre la casa. Las niñas, perceptivas como solo los niños que han sufrido pueden serlo, apenas tocaron la comida. Sabían que su presencia estaba causando una grieta en la vida de su protectora y la culpa empezaba a pesar más que el miedo al orfanato. Berenice notó su incomodidad y trató de romper el hielo sirviendo postre un pastel de manzana que había comprado en el pueblo. «Coman, mis niñas, no se preocupen por el señor que vino hoy. Es solo un hombre confundido». «Es su hijo, ¿verdad?», preguntó María Fernanda directamente, clavando sus ojos oscuros en la anciana. «Lo escuché gritar. Dijo que nosotras éramos un problema». Berenice suspiró dejando el cuchillo del pastel sobre la mesa. «No podía mentirles. Él piensa que soy demasiado vieja para cuidarlas, pero se equivoca. El amor no tiene edad y la fuerza tampoco. No queremos que se pelee con su familia por nosotras», dijo Dayana con voz temblorosa. «En el orfanato nos decían que éramos una carga. ¿No queremos ser una carga para usted también?». Esas palabras rompieron el corazón de Berenice en 1000 pedazos. Se levantó de su silla y rodeó la mesa para abrazar a ambas niñas, apretándolas contra su pecho como si quisiera protegerlas de las crueldades del mundo con su propio cuerpo. «Escúchenme bien», dijo con voz fiera, «ustedes no son una carga, son un regalo. Mi hijo Roberto tiene el corazón seco, lleno de números y vacío de sentimientos. Ustedes han llenado esta casa de vida. No voy a dejar que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me quite esta felicidad». Las niñas se dejaron abrazar, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en la mente de María Fernanda. Al día siguiente Berenice tuvo que salir temprano para reunirse con Harrison y preparar la estrategia legal. Dejó a las niñas al cuidado de la señora Rosa, una vecina de confianza que vivía a un par de kilómetros y que había aceptado ayudar. «Pórtense bien, vuelvo al mediodía», les dijo Berenice besándoles la frente. Pero en cuanto el coche de Berenice desapareció en la carretera, María Fernanda tomó la mano de Dayana y la llevó a la habitación. «Tenemos que irnos», susurró la mayor. «Ese señor va a meter a la señora Berenice en problemas. Dijo que le quitaría su dinero y su casa. No podemos permitir eso». Dayana comenzó a llorar en silencio. «Pero yo no quiero irme. Aquí hay comida rica y la cama es suave. Y la señora Berenice nos quiere. Si nos quiere, por eso tenemos que protegerla», insistió María Fernanda con una lógica dolorosa y madura. «Si nos quedamos, su hijo la lastimará. Tenemos que irnos antes de que ella vuelva». Comenzaron a empacar la vieja maleta de cuero otra vez, doblando con cuidado la ropa nueva que Berenice les había comprado, dejando los juguetes sobre la cama porque sentían que no tenían derecho a llevárselos. Escribieron una nota en una hoja de cuaderno con la letra redonda y cuidadosa de María Fernanda. «Señora Berenice, gracias por todo.
Nos vamos para que su hijo no se enoje. La queremos mucho, Mafe y Diana. Dejaron la nota sobre la almohada y esperaron a que la señora Rosa se distrajera en la cocina preparando el almuerzo. Se deslizaron hacia la puerta trasera con él. Sigilo de quien está acostumbrado a ser invisible. El sol estaba alto y el calor era intenso, pero el miedo a causar daño a su benefactora era más fuerte que el miedo al desierto. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Justo cuando cruzaban la cerca del jardín trasero, el coche de Harrison apareció en el camino. Berenice había olvidado unos documentos y había regresado antes de tiempo. Al ver a las dos pequeñas figuras caminando hacia el desierto con la maleta a cuestas, Berenice sintió que el alma se le caía a los pies. Frenó el coche bruscamente, levantando una nube de polvo y salió corriendo hacia ellas más rápido de lo que sus médicos habrían recomendado. Niñas, niñas, ¿a dónde van?, gritó con la voz quebrada por el pánico. María Fernanda se detuvo al escuchar los gritos, pero no se giró de inmediato. Sus hombros temblaban. Beren las alcanzó jadeando con el corazón latiéndole en la garganta. ¿Por qué se van? ¿Les hice algo malo?, preguntó Berenice. Arrodillándose en la tierra para estar a su altura, sin importarle ensuciar su vestido de domingo. Diana se giró llorando y se lanzó a los brazos de la anciana. No queremos que su hijo le quite su casa, sollozó la pequeña. No queremos ser malas. Berenice entendió todo en ese instante. La crueldad de Roberto había calado hondo en estas almas frágiles que se sentían culpables por existir. Oh, mis niñas, mis valientes y tontas niñas, dijo Berenice acariciando sus cabellos llenos de polvo. Mi hijo no me va a quitar nada. Él habla mucho, pero yo soy la madre. Yo soy la que manda. Ustedes no tienen la culpa de su amargura, levantó la cara de María Fernanda con suavidad, obligándola a mirarla a los ojos. Uy, Ron. Si se van, me romperán el corazón de verdad. Si se van, su hijo ganará. ¿Quieren que gane el hombre malo? María Fernanda negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. No susurró. Entonces quédense y luchen conmigo, pidió Berenice. Somos un equipo ahora. Las tres contra el mundo. Pero tienen que prometerme que nunca más intentarán huir. Tienen que confiar en mí. Lo prometemos, dijo María Fernanda. Y por primera vez. Soltó el asa de la maleta y abrazó a Berenice con fuerza, permitiéndose ser una niña que necesita consuelo y no una protectora. Regresaron a la casa, esta vez de la mano, más unidas que antes. La señora Rosa, que no se había dado cuenta de nada, la recibió con limonada, sorprendida de verlas entrar por la puerta principal, llenas de polvo. ¿Estaban jugando a las exploradoras?, preguntó la vecina con inocencia. Algo así, respondió Berenice con una sonrisa cómplice a las niñas. Estábamos explorando cuánto nos queremos. Esa tarde Harrison llegó con noticias importantes. Se sentaron en la sala con las niñas presentes porque Berenice insistió en que no hubiera más secretos. Tengo información sobre la directora Trunch y el hogar de Santa Elena, dijo el abogado, sacando una carpeta gruesa. No es bonito, Berene. Parece que la señora Trunch ha estado desviando fondos destinados a la alimentación y educación de los niños. Lo sabía, murmuró María Fernanda. Siempre nos daban sopa aguada y decían que no había dinero para carne. Eso no es todo, continuó Harrison. Hay quejas previas de otros empleados sobre castigos psicológicos. Prohibir rezar es solo la punta del iceberg. Encerraba a los niños en cuartos oscuros y lloraban por sus padres. Berenice sintió una oleada de furia. Vamos a destruir a esa mujer en la corte, dijo Berenice con frialdad. No solo por mis niñas, sino por todos los que siguen allí. Será difícil, advirtió Harrison. El juez asignado es conservador y muy apegado a la estructura familia tradicional. Tus hijos ya han presentado una moción para intervenir, alegando que no estás capacitada. El juicio preliminar es en 2 días. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparación. Berenice, las niñas y Harrison pasaron horas repasando testimonios.
Berenice tuvo que someterse a un examen médico rápido para demostrar que estaba lúcida y sana a pesar de su edad. El doctor, un viejo amigo, le dio un certificado de salud excelente, aunque le advirtió sobre su presión arterial. Estás fuerte como un roble ver, pero no te excedas. El estrés a tu edad es un asesino silencioso. Llegó el día de la audiencia. El tribunal del condado era un edificio imponente de ladrillo rojo que olía a leyes viejas y decisiones frías. Berenice vistió a las niñas con vestidos nuevos. Peinó sus cabellos y les dijo que mantuvieran la cabeza alta. Al entrar en la sala de espera, se encontraron con un muro de hostilidad. Roberto estaba allí junto con sus otros dos hermanos, Claudia y Esteban, que habían volado desde diferentes ciudades. Parecían un tribunal de inquisición con trajes caros. Mamá, todavía estás a tiempo de parar esto, dijo Claudia, la hija de en medio, que siempre había sido la más diplomática, pero igual de interesada. Devuelve a las niñas. Vete a casa y olvidaremos esta locura. Podemos contratar una enfermera si te sientes sola. No necesito una enfermera, Claudia. Necesito una familia y parece que tengo que construirla yo misma porque la que di a luz está defectuosa. Respondió Berenice sin detener el paso, llevando a las niñas de la mano hacia la sala del tribunal. Dentro de la sala, atmósfera era tensa. La directora Trunch estaba sentada en el lado opuesto, una mujer de aspecto severo, con el cabello estirado en un moño apretado y una expresión de víctima piadosa. Miró a las niñas con una mezcla de desprecio y falsa preocupación. María Fernanda apretó la mano de Berenice tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Tranquila, estoy aquí, susurró Berenice. El juez entró golpeando su mazo para pedir orden. El abogado de la directora Trunch comenzó su alegato pintando a Berenice como una anciana senil y secuestradora y a las niñas como rebeldes malagradecidas, que necesitaban la disciplina de la institución. Fue un discurso duro, lleno de mentiras técnicas que sonaban a verdades legales. Berenice sentía como la ira le subía por el cuello, pero se mantuvo estoica, sabiendo que cualquier estallido sería usado en su contra. Si esta historia te está emocionando y sientes la injusticia que están viviendo Berenice y las niñas, deja tu me gusta en este momento. Es la mejor forma de apoyarnos para seguir trayendo historias tan intensas. Y no te vayas, porque el testimonio que viene a continuación va a cambiar el rumbo de todo este juicio. Llamo al estrado a María Fernanda, dijo Harrison cuando fue su turno. La niña caminó hacia la silla de los testigos, sus pies apenas tocando el suelo. Parecía tan pequeña frente a la inmensidad de la ley. María Fernanda, no tengas miedo, le dijo el juez con voz amable. Solo dinos. ¿Por qué te fuiste del hogar? La niña respiró hondo. Miró a la señora Trunch y luego a Berenice. En los ojos de Berenice encontró la fuerza que necesitaba porque le prometí a mi mamá antes de que muriera que cuidaría de mi hermana y que nunca dejaríamos de hablar con Dios, dijo con voz clara. La señora Trunch nos dijo que Dios no escuchaba a los niños pobres y sucios. Nos dijo que si rezábamos nos separaría para siempre. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el juez pareció sorprendido por la brutalidad de esa declaración. La señora Berenice nos encontró en el desierto. Ella no nos preguntó si éramos pobres o sucias. Nos dio agua, nos dio una cama y rezó con nosotras. Ella es la única mamá que hemos tenido desde que la nuestra se fue al cielo. El silencio que siguió al testimonio de la niña fue sepulcral. La señora Trunch se puso pálida, susurrando frenéticamente a su abogado. Luego fue el turno de Berenice. Subió al estrado con dignidad, apoyándose en su bastón. Señora Berenice, comenzó el abogado. De sus hijos, que se había unido a la acusación para proteger el patrimonio. Es cierto que usted vive sola y tiene 72 años. ¿Cree que tiene la energía física para criar a 2 niñas preadolescentes? Tengo 72 años. Sí, respondió Berenice. Y es cierto que no puedo correr una maratón, pero tengo algo que ni el dinero de mis hijos ni la disciplina de esa institución pueden comprar. Tengo tiempo y tengo amor. No es verdad que sufre de hipertensión y episodios de olvido,
atacó el abogado usando información médica privada que Roberto le había facilitado. Mi presión sube cuando veo injusticias, abogado, y olvido cosas sin importancia, como dónde dejé las llaves, pero nunca olvido lo que significa cuidar a un niño. Mis hijos están aquí, pregúnteles. Yo los cuidé. Los eduqué y los amé, aunque ahora ellos parezcan haberlo olvidado todo por un cheque. Roberto, sentado en la primera fila, bajó la mirada. Avergonzado por primera vez. Claudia se removió incómoda en su asiento. La batalla legal se volvió cruenta. Presentaron pruebas financieras, informes sociales, evaluaciones psicológicas. Parecía que el mundo estaba decidido a demostrar que una anciana no podía ser madre de nuevo, pero Harrison sacó su as bajo la manga, los registros financieros del orfanato que probaban el desfalco de la señora Trunch. Señoría, esta mujer no quiere a las niñas de vuelta por su bienestar. Las quiere porque cada niño en ese orfanato representa un cheque del Estado que ella se embolsa, tronó Harrison. El juez dictó un receso para deliberar sobre la evidencia presentada. En el pasillo la tensión era palpable. Berenice se sentó en un banco sintiendo un mareo repentino. El estrés, el calor y la emoción estaban pasando factura. Su visión se nubló por un momento y se llevó la mano al pecho. Señora Berenice, preguntó Diana asustada. Estoy bien, hija, solo un poco de Berenice no pudo terminar la frase, se inclinó hacia adelante, respirando con dificultad. Roberto y Claudia, que estaban discutiendo cerca, vieron la escena. ¿Lo ven?, gritó Roberto acercándose no para ayudar, sino para señalar. Se está muriendo. No puede ni mantenerse en pie. Esto es una locura. Llamaron a los paramédicos del juzgado. Berenice trataba de incorporarse negándose a mostrar debilidad, pero su cuerpo no respondía como su mente quería. Es solo un bajón de azúcar. Déjenme, balbuceaba. Mientras los adultos discutían y los paramédicos la rodeaban, María Fernanda y Diana no se apartaron de su lado. María Fernanda sacó la botella de agua que Berenice siempre llevaba y mojó un pañuelo para ponerlo en la frente de la anciana. Diana le sostenía la mano frotando con ternura, susurrándole palabras de aliento. Respira conmigo, abuela Berenice. Respira como nos enseñaste, decía la pequeña. Esa imagen de dos niñas cuidando con devoción a la anciana caída contrastaba violentamente con la actitud de los hijos biológicos que estaban más preocupados por usar el incidente como prueba legal que por la salud de su madre. Claudia observó la escena, y algo se rompió dentro de ella. Recordó cuando ella tenía fiebre de niña y su madre se pasaba las noches enteras poniendo paños fríos en su frente. Vio la misma devoción en los ojos de esas niñas huérfanas. Una devoción que ella había perdido hace años entre la ambición y la distancia. Roberto seguía gritando al abogado que tomara nota del incidente. Basta, Roberto, gritó Claudia de repente, sorprendiendo a todos. ¿Qué te pasa?, preguntó él. Mamá se siente mal y tú estás pensando en el juicio, le recriminó. Se acercó a Berenice, empujando a su hermano. Se arrodilló junto a las niñas. Mamá, ¿me escuchas? Berenice abrió los ojos, recuperando el color poco a poco tras beber un poco de jugo que le dieron los paramédicos. Vio a Claudia, a su hija, con lágrimas en los ojos. Estoy bien, Claudia, no dejes que se las lleven, fue lo único que dijo. El juez había salido de su despacho al escuchar el alboroto y había presenciado todo desde la puerta. Vio la frialdad del hijo y el amor de las niñas. Vio la realidad humana más allá de los papeles legales. Berenice se negó a ir al hospital en ambulancia. Tengo que terminar este juicio, dijo con una terquedad de hierro. Si me voy ahora, perderé. El médico la revisó y a regañadientes le permitió volver a la sala si se mantenía sentada y tranquila. De vuelta en la sala, el ambiente había cambiado. La vulnerabilidad de Berenice, lejos de ser su ruina, había expuesto la verdadera dinámica familiar. El juez tomó asiento y miró a todos los presentes por encima de sus gafas. He visto suficiente, dijo con voz grave. He revisado las pruebas financieras contra el hogar de Santa Elena y
Son condenatorias. La señora Trunch será investigada por fraude y negligencia infantil. Queda suspendida de su cargo inmediatamente. La señora Trunch jadeó indignada, pero el juez la silenció con un golpe de mazo. En cuanto a la custodia de las menores María Fernanda y Dayana, el juez hizo una pausa dramática. Miró a Roberto, luego a Berenice. El argumento de la edad y la salud es válido. La señora Berenice es una mujer mayor. Roberto sonrió con suficiencia, creyendo que había ganado. Sin embargo, continuó el juez, la capacidad de amar y proveer un hogar estable no se mide en presión arterial. He visto hoy quién cuida de quién en esta familia. Concedo la custodia temporal extendida a la señora Berenice por un periodo de 6 meses, sentenció el juez. Durante este tiempo habrá visitas semanales de servicios sociales y ordeno una orden de alejamiento para cualquier familiar que intente perturbar la paz del nuevo hogar. Eso lo incluye a usted, señor Roberto, si no cambia su actitud. Berenice soltó el aire que había estado conteniendo y abrazó a las niñas llorando de alivio. Roberto salió furioso de la sala, pero Claudia se quedó sentada mirando a su madre con una mezcla de vergüenza y anhelo. La victoria en la corte fue dulce, pero Berenice sabía que era solo el comienzo. Al salir del edificio, el sol de la tarde brillaba con más fuerza. Claudia se acercó a ellas en las escaleras. «Mamá», dijo con voz suave. Berenice se detuvo protegiendo a las niñas instintivamente. «¿Qué quieres, Claudia? ¿Vienes a decirme que voy a morir pronto?» «No», dijo su hija bajando la cabeza. «Vengo a decirte que tenías razón. Ellas te miran como yo solía mirarte. Me olvidé de cómo ser hija, mamá. Lo siento». Berenice vio el arrepentimiento genuino en los ojos de su hija. No era rencorosa. Una madre nunca deja de ser madre. Si quieres recordar cómo ser hija, tienes que aprender a ser hermana de estas niñas. Dijo Berenice. Ellas son mi familia ahora. Si quieres ser parte de mi vida, tienes que aceptarlas. Claudia miró a María Fernanda y a Dayana, quienes la observaban con curiosidad. Hola, dijo Claudia. Tímidamente. Me llamo Claudia. Me gustan sus trenzas. Dayana sonrió. Me las hizo Mafe. Ese pequeño gesto fue el primer ladrillo en la reconstrucción de un puente que parecía destruido. Roberto se había ido, pero Claudia se quedó. Esa noche cenaron las 4 juntas. No fue perfecto. Hubo silencios incómodos, pero fue un comienzo. Berenice miró a su alrededor, sus niñas a salvo, una hija intentando redimirse y la foto de Mauricio en la repisa que parecía sonreírle. Sabía que los meses de prueba serían duros. Sabía que su salud era frágil, pero por primera vez en 5 años no le importaba el futuro, solo le importaba el presente. Y el presente estaba lleno de amor, pero el destino es caprichoso. Y mientras ellas celebraban en la oscuridad de la noche, Roberto hacía una llamada telefónica a un contacto turbio. No estaba dispuesto a perder su herencia tan fácilmente. La guerra apenas comenzaba. La paz en la casa de Berenice duró poco, tal como el silencio que precede a una tormenta en el desierto. Roberto no estaba dispuesto a aceptar la derrota tan fácilmente y su orgullo herido era un combustible peligroso. 2 semanas después del juicio, Berenice intentó usar su tarjeta de crédito en el supermercado para comprar los útiles escolares de las niñas, pero la transacción fue rechazada. Fondos congelados, decía la pantalla del cajero brillando con una luz roja que parecía burlarse de su angustia. Al principio pensó que era un error del banco, un fallo técnico común, pero una llamada rápida a su gerente de cuenta le reveló la fría realidad. Había una orden judicial provisional bloqueando sus activos principales, solicitada bajo una cláusula de protección patrimonial ante posible senilidad. Berenice sintió que el suelo se abría bajo sus pies en medio del pasillo de los cuadernos y lápices de colores. No era por el dinero en sí, sino por la humillación y la sensación de impotencia que Roberto lograba infligirle incluso a la distancia. Tuvo que dejar la mitad de la
Compra y pagar el resto con el poco efectivo que llevaba en el bolso, contando centavo a centavo bajo la mirada compasiva de la cajera que conocía su historia. Al salir vio a María Fernanda y Dayana, esperándola con sonrisas inocentes, ajenas a la guerra financiera que se libraba sobre sus cabezas. Berenice se tragó las lágrimas, se ajustó las gafas oscuras y decidió que no les contaría nada para no preocuparlas, protegiendo su infancia a toda costa. Sin embargo, el estrés es un enemigo silencioso que no respeta secretos. Esa noche, mientras revisaba facturas y cartas de abogados en su estudio, Berenice sintió una punzada aguda en el brazo izquierdo. Trató ignorarlo atribuyéndolo al cansancio, pero el dolor se intensificó irradiando hacia el cuello. Claudia, que se había quedado a vivir temporalmente en la casa de huéspedes para ayudar, entró en ese momento con una taza de té. Al ver a su madre pálida y sudorosa, dejó caer la taza que se hizo añicos contra el suelo de madera. «Mamá», gritó corriendo hacia ella. Las niñas, que estaban viendo televisión en la sala, escucharon el estruendo y el grito y el miedo antiguo de perder a quien aman. Se apoderó de ellas nuevamente. La ambulancia llegó con luces esboscópicas que cortaban la oscuridad del desierto, llevándose a Berenice a toda velocidad hacia el hospital del condado. Claudia se fue con ella, dejando a las niñas al cuidado de la fiel señora Rosa, quien llegó en pijama y con el rostro lleno de preocupación. María Fernanda y Dayana se quedaron en la puerta viendo cómo las luces rojas se alejaban, sintiéndose más pequeñas y solas que nunca. Esa noche no durmieron. Se pasaron las horas arrodilladas frente a la ventana, rezando con una intensidad que habría movido montañas. «Por favor, Diosito, no te lleves a la abuela Berenice. Te prometemos ser buenas, pero no nos dejes solas otra vez en el hospital». El diagnóstico fue claro: un preinfarto causado por niveles extremos de estrés. El médico fue tajante con Claudia en el pasillo de urgencias. «Tu madre tiene un corazón fuerte, pero no es de acero. Esta situación familiar la está matando literalmente. Si quieren que viva, tienen que detener esta guerra». Claudia asintió con lágrimas en los ojos, sintiendo el peso de la culpa compartida. Sabía que tenía que actuar, que ya no podía ser una espectadora pasiva en el drama orquestado por su hermano mayor. Sacó su teléfono y marcó el número de Roberto, no para suplicar, sino para advertir. «Escúchame bien, Roberto», dijo Claudia con una voz que nunca antes había usado. «Con él. Mamá está en el hospital por tu culpa. Si algo le pasa esta noche, no solo te quedarás sin herencia, sino que me encargaré personalmente de que todos sepan lo que has hecho. Voy a testificar en tu contra. Voy a contarle al juez sobre tus deudas de juego y tus negocios sucios que has estado tratando de cubrir con el dinero de mamá». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por un clic. Roberto había colgado, pero Claudia sabía que había tocado un nervio. Por primera vez, el miedo cambió de bando. Berenice se despertó 2 días después, débil pero viva. Lo primero que vio fue a sus 2 niñas durmiendo en sillas incómodas al lado de su cama con las manos entrelazadas. Habían insistido tanto en verla que Claudia tuvo que introducirlas a escondidas, fuera del horario de visitas. Al verlas allí tan leales y amorosas, el corazón de Berenice se llenó de una fuerza renovada. No se iba a morir. No les daría el gusto a la muerte ni a Roberto. Tenía una misión: ver crecer a esas niñas y convertirlas en mujeres fuertes y felices. Ese propósito era mejor medicina que cualquier fármaco que le pudieran suministrar por vía intravenosa. El regreso a casa fue una celebración silenciosa pero profunda. Claudia había tomado las riendas de la situación con una eficiencia sorprendente. Con la ayuda de Harrison y su propia declaración jurada sobre las amenazas de Roberto, lograron que el juez levantara el bloqueo de las cuentas inmediatamente y emitiera una orden de restricción financiera contra Roberto. Fue una victoria amarga, pues significaba la ruptura total con su primogénito, pero necesaria para la supervivencia de la nueva familia. Beth, sentada en su sillón favorito con una manta sobre las piernas, observaba cómo la dinámica de la casa había cambiado para mejor. Claudia, que siempre había sido la hija distante y ocupada, descubrió en sí misma un instinto maternal que creía inexistente. Se quedó meses en la casa.
No solo la salud de su madre, sino ayudando a María Fernanda con las matemáticas y enseñando a Dayana a pintar acuarelas. Las niñas, que al principio la miraban con recelo, comenzaron a llamarla tía. Clo. La casa, antes un mausoleo de silencios, se llenó de risas, música y el olor a comida casera. Berenice se dio cuenta de que a veces las cosas tienen que romperse violentamente para poder reconstruirse de una forma más fuerte y hermosa. El proceso de adopción definitiva avanzó lentamente pero sin pausas. Con la directora Trunch enfrentando cargos criminales y Roberto neutralizado. Legalmente, no había nadie que se opusiera a que Berenice, con el apoyo de Claudia como tutora legal secundaria, en caso de que algo le pasara a Berenice, adoptara a las niñas. El día que firmaron los papeles finales en el juzgado fue uno de los más felices de la vida de Berenice. No hubo fiesta grande, solo un almuerzo en el jardín. Pero para María Fernanda y Dayana ver sus nuevos apellidos en un papel oficial fue como recibir un escudo indestructible contra el mundo. Los años comenzaron a pasar no como una carga pesada, sino como un río tranquilo y constante. Beren vio cómo las niñas dejaban de ser niñas para convertirse en adolescentes. Vio las primeras espinillas, consoló los primeros corazones rotos, aplaudió en las graduaciones de primaria y secundaria. Su salud tuvo altibajos. Claro, la vejez no perdona, pero cada vez que sentía que sus fuerzas flaqueaban, ahí estaban ellas, María Fernanda, con su seriedad protectora, y Dayana, con su alegría contagiosa, dándole motivos para levantarse cada mañana. Roberto nunca volvió a llamar. Se supo por rumores lejanos, que se había mudado a Europa huyendo de acreedores. Los otros hermanos, Esteban y Lucía, mantenían un contacto esporádico enviando regalos en los cumpleaños, pero seguían manteniendo su distancia, tal vez por vergüenza o tal vez porque sus vidas eran demasiado diferentes. Berenice aprendió a no juzgarlos y a no esperar nada. Había encontrado la paz en aceptar que la familia es a veces la que uno elige y construye, no necesariamente la que comparte el ADN. Una tarde de otoño, 10 años después de aquel encuentro en el desierto, María Fernanda, ahora una joven de 20 años estudiando Derecho, y Dayana, de 17 y aspirante a artista, se sentaron en el porche. Beren, con 82 años y el cabello blanco como la nieve, dormitaba en su mecedora. Las hermanas la miraron con una mezcla de amor y preocupación. Sabían que el tiempo de Beren infinito, su respiración era más lenta, sus pasos más cortos. «Tenemos que hacer algo especial para su cumpleaños 83», susurró María Fernanda. «Algo que cierre el círculo». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Dayana, dejando de dibujar en su cuaderno. «Ella siempre habla de ellos», dijo María Fernanda mirando las fotos viejas en el pasillo que Berenice nunca quitó. «Aunque nos tiene a nosotras y a la tía Claudia, sé que le duele no ver a los otros. Esteban, Lucía, incluso Roberto». «¿Estás loca?». «Roberto casi la mata del disgusto», replicó Dayana frunciendo el ceño. «Lo sé, pero es su hijo y el perdón es lo que ella nos enseñó. Si logramos reunirlos a todos, sería el mejor regalo que podríamos darle. Sería devolverle la paz completa antes de que sea tarde». El plan era arriesgado y logísticamente complicado. Requería localizar a personas que no querían ser encontradas y convencerlas de volver a una casa llena de recuerdos incómodos. Pero María Fernanda había heredado la terquedad de Berenice y la astucia de quien ha sobrevivido a la calle. Con la ayuda de Claudia, comenzaron a hacer llamadas secretas, a enviar correos electrónicos emotivos y, en algunos casos, a usar un poco de chantaje emocional. «Mamá está muy mayor», les decían. «Quizás sea la última oportunidad de despedirse». La respuesta de los hermanos fue variada. Esteban, que vivía en Chicago, rompió a llorar al teléfono al hablar con Claudia y prometió ir. Lucía, siempre la más indecisa, tardó días en confirmar, pero finalmente aceptó. El gran obstáculo era Roberto. Nadie sabía exactamente dónde estaba y Claudia se oponía rotundamente a invitarlo. «Él es veneno, Mafe», le decía a su sobrina adoptiva. «Va a arruinarlo todo». Pero María Fernanda insistió. Encontró un contacto de Roberto a través de una vieja secretaria y le
Envió una carta manuscrita. No le pidió nada, solo le contó cómo estaba su madre y le envió una foto reciente de Berenice sonriendo en el jardín. El día del cumpleaños 83 llegó con un cielo despejado. Y un aire fresco que recordaba aquella tarde en que se conocieron. Berenice se despertó con el olor a sus flores favoritas llenando la habitación. Las chicas habían decorado toda la casa mientras ella dormía. La ayudaron a vestirse con su mejor vestido azul. Peinaron su cabello plateado y la llevaron al jardín, donde una larga mesa estaba dispuesta bajo la sombra del viejo roble. ¿Por qué tantos platos?, preguntó Berenice ajustándose las gafas. Solo somos nosotras 4. Hoy es un día especial, abuela, dijo Dayana besándole la mejilla. Tenemos invitado sorpresa. El primero en llegar fue Esteban. Cuando el coche se detuvo y él bajó más viejo con menos pelo y más barriga, Berenice se llevó las manos a la boca. Él caminó hacia ella con paso vacilante y se arrodilló frente a su silla de ruedas, abrazando sus piernas como cuando era niño. Perdóname, mamá, sollozó el hombre de 50 años. Perdóname por ser tan cobarde y no venir antes. Berenice acarició su cabeza llorando en silencio. Estás aquí ahora, hijo. Eso es lo que importa. Luego llegó Lucía trayendo consigo a sus propios hijos nietos que Berenice solo conocía por fotos digitales. El encuentro fue un torbellino de lágrimas, abrazos apretados y presentaciones atropelladas. La casa se llenó de un ruido que Berenice pensó que nunca volvería a escuchar, el ruido de una familia numerosa y caótica. María Fernanda y Dayana observaban desde la puerta de la cocina sirviendo bebidas, sintiéndose arquitectas de un milagro. Claudia se mantenía cerca de su madre vigilando su emoción, pero sonriendo al verla tan radiante. La tarde transcurría entre anécdotas y risas. Con el sol poniéndose en el horizonte. Parecía que el cuadro estaba completo, pero había una silla vacía. Berenice lanzaba miradas furtivas hacia la entrada, aunque no decía nada. Su corazón de madre, ese que perdona lo imperdonable, seguía esperando. María Fernanda notó la mirada y sintió un pinchazo de decepción. Roberto no había respondido a la carta. Tal vez Claudia tenía razón y él no tenía redención posible. Empezaron a servir la cena. El asado olía delicioso y el vino corría generoso. Justo cuando Esteban se levantaba para hacer un brindis, el sonido de un motor interrumpió el momento. Todos se quedaron en silencio. Un taxi viejo se detuvo en el camino de tierra. De él bajó un hombre que apenas se parecía al Roberto de los trajes caros y coches deportivos. Vestía sencillo, parecía cansado, envejecido, con los hombros caídos por el peso de sus propios errores. No traía regalos caros, solo una pequeña caja de chocolates baratos en la mano. Roberto se quedó parado en la entrada del jardín, sin atreverse a cruzar el umbral invisible de la reunión familiar. Claudia se tensó lista para echarlo si era necesario, pero Berenice levantó la mano pidiendo silencio y calma. Hizo girar su silla de ruedas lentamente y miró a su hijo mayor, al que más la había herido, pero al que también había amado primero. ¿Te vas a quedar ahí parado o vas a venir a saludar a tu madre?, dijo Berenice con voz firme, aunque sus ojos brillaban. Roberto dio unos pasos. Inseguros, miró a Claudia, miró a las chicas que una vez quiso echar y finalmente miró a su madre. Se acercó lentamente como quien se acerca a un altar sabiendo que es un pecador. Al llegar frente a Berenice, Roberto no pudo sostenerle la mirada. Cayó de rodillas en la hierba, soltando la caja de chocolates, escondió el rostro en el regazo de su madre, rompiendo a llorar con un llanto desgarrador, un llanto de años de culpa, soledad y arrepentimiento. Lo siento, mamá, lo siento tanto, repetía una y otra vez, lo perdí todo, solo me quedaba el recuerdo de lo miserable que fui. Contigo. Berenice puso sus manos sobre los hombros temblorosos de su hijo. No hubo reproches, no hubo te lo dije, solo hubo acogida. Ya pasó, Roberto, ya pasó, susurró ella. Estás en casa. La cena se reanudó, pero esta vez con una profundidad diferente. Roberto, humilde y callado, se sentó en la esquina de la mesa. Fue María Fernanda quien en un gesto de suprema madurez le sirvió un plato de comida y le llenó la copa.
Bienvenido, tío Roberto, dijo ella. Roberto la miró sorprendido por el título y asintió con gratitud, incapaz de hablar. Al final de la noche, con las estrellas brillando intensamente sobre el cielo de Texas, Berenice pidió la palabra. Todos callaron. Miró a cada uno de sus hijos biológicos, a sus nietos de sangre y finalmente posó su mirada en María Fernanda y Dayana. Hace muchos años pensé que mi vida había terminado. Comenzó a decir con voz clara. Pensé que estaba destinada a morir sola en esta casa grande y vacía. Pero Dios en su inmensa sabiduría me envió a 2 ángeles perdidos en el desierto para enseñarme que el amor no se acaba, solo se transforma. Ustedes, dijo señalando a las chicas, no solo me salvaron la vida. Me devolvieron a mi familia. Hoy, viendo a todos mis hijos juntos, a los que parí y a las que elegí, puedo decir que soy la mujer más rica del mundo, no por el dinero que va y viene, sino porque mi mesa está llena y mi corazón está en paz. Dayana corrió a abrazarla y pronto todos se unieron en un abrazo grupal alrededor de la matriarca. Berenice cerró los ojos respirando el aroma de sus hijos, sintiendo el calor de sus nietas, y dejó escapar una lágrima de pura felicidad. Berenice vivió 10 años más después de esa cena, 3 años donde la casa nunca volvió a estar vacía. Cuando finalmente falleció, lo hizo dormida en su cama con la mano de María Fernanda en la suya y la de Claudia en la otra. En su funeral no hubo divisiones. Roberto, Esteban, Lucía, Claudia, María Fernanda y Dayana estuvieron de pie juntos, hombro con hombro, despidiendo a la mujer que había sido el pegamento de sus almas. En el testamento, Beren dejó la casa a nombre de María Fernanda y Dayana con una cláusula especial. Esta casa siempre debe tener las puertas abiertas para cualquiera de mis hijos que necesite refugio. Y así fue. La vieja mansión de Texas dejó de ser un lugar de soledad para convertirse en el punto de reunión de una familia imperfecta, remendada y sanada por el amor improbable de una abuela y 2 huérfanas. Y dicen que en las tardes de viento, si prestas atención, aún puedes escuchar el suave murmullo de 2 niñas rezando y una anciana dándoles la bienvenida. Esta historia nos demuestra que nunca es tarde para perdonar y que la familia se construye con amor, no solo con sangre. Si llegaste hasta el final y te emocionaste tanto como yo, comenta la palabra fe aquí abajo para saber que eres parte de nuestra comunidad de corazones nobles. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias que inspiran el alma. Nos vemos en la próxima.